Hola a todos y todas, yo soy Natalia Huitrón, coordinadora del programa académico de la Conferencia Bienal de Salsa 2023, que se va a llevar a cabo en Leticia, Colombia, entre el 27 y 30 de julio. Entonces, con este video lo que yo quiero es hacerles un recordatorio e invitarles una vez más a enviar sus propuestas, porque la fecha límite está muy cerca, y también contarles algunos detalles sobre el formato de la conferencia y responder algunas de las preguntas que han surgido y que ustedes nos han hecho en los últimos días. Lo primero es que la fecha límite para entrega de propuestas, paneles o mesas temáticos, que es lo mismo, talleres o eventos especiales, que es una categoría nueva, es noviembre 20. Es decir, que estamos aproximadamente a un mes de que se cumpla la fecha, entonces estamos esperando con mucho anhelo todas sus propuestas. Asimismo, la fecha de cierre de los resúmenes individuales es febrero 15 del 2023. Es decir, que si ustedes están conformando un panel y todavía necesitan más propuestas individuales o contribuciones individuales, no hay problema porque pueden circular esa propuesta de panel a la lista a través de sus redes y a través de sus contactos y tendrían hasta febrero para llenar esos espacios. ¿Qué hay que tener en cuenta? Lo más importante para los organizadores de paneles, talleres y eventos especiales es que lo mínimo necesario son 4 de los resúmenes individuales. Eso es lo que necesitan para entregarlos inicialmente el 20 de noviembre. Después pueden seguir incluyendo otras propuestas, pero por ahora lo mínimo son 4 y lo máximo serán 15. Entonces es para de nuevo reiterarles que estamos muy emocionados, ya hemos recibido varias de sus propuestas, están excelentes, pero obviamente necesitamos contar con más porque el éxito de esta conferencia depende justamente de todos sus aportes. Vamos a pasar entonces a preguntas frecuentes que nos han hecho últimamente. Nos han preguntado acerca de los costos de inscripción para participantes indígenas. Bueno, lo primero es que no hemos finalizado nuestro presupuesto ni el costo de la registración, pero con toda seguridad les queremos decir, a partir del equipo organizador como de mi parte, que vamos a hacer todo lo posible para que el financiamiento no sea una barrera para la participación, porque nuestra meta es justamente que esta conferencia amplíe la participación de nuestros colegas y colaboradores indígenas. Asimismo, nos han preguntado no solo acerca de la registración, es decir, el costo de inscripción, sino la posibilidad de obtener subvenciones para financiar los costos de viaje y de hospedaje de participantes indígenas durante la conferencia. De nuevo, estamos haciendo todo lo posible para aplicar a fondos que nos permitan financiar estos costos y maximizar la participación de nuestros colegas y colaboradores. Pero, ¿cómo nos pueden ayudar ustedes? Nos ayudarían mucho si cuando envíen sus propuestas de paneles, de eventos especiales, incluyan los detalles concretos acerca de estos participantes, es decir, la relevancia de su participación, datos sobre su trayectoria, datos que quizás nos den una justificación que nos permita justificar cómo su participación enriquece el evento y la conferencia. Bueno, también quería mencionarles la diferencia entre diferentes formatos. Tenemos los paneles y mesas, que son exactamente lo mismo, es solamente una forma de llamarlos diferente en español, y los talleres que, como ustedes saben, se han venido manejando en todas las conferencias de salsa. La novedad de esta conferencia realmente son los eventos especiales. ¿Por qué son especiales? Bueno, porque los creamos con la idea de abrir nuevos espacios de intercambio y de interacción y de intercambio de conocimiento. No tanto en términos, no solamente en términos de contenido, como por ejemplo tocar temas de relevancia para la región, como pueden ser el intercambio transfronterizo, los derechos ambientales y territoriales, las políticas públicas, sino también nuevos espacios, nuevas modalidades de intercambio, como pueden ser cantos, narrativas, cuentos. La idea es que si ustedes tienen ideas innovadoras acerca de lo que quieren proponer, tienen ideas sobre formatos no convencionales o contenidos no convencionales o de relevancia para la región, pero no saben exactamente cómo encajan dentro de estos 3 formatos o incluso dentro del evento especial, por favor, no se queden con las dudas, sino que escríbanme al email que aparece aquí en pantalla de Salsa y vamos a discutir e imaginar exactamente cómo darles cabida y espacio dentro de la conferencia. Bueno, entonces no me queda nada más que recordarles que esta va a ser una conferencia inolvidable, muy importante en muchísimos sentidos. El primer sentido de pronto es que es un retorno a la presencialidad después de muchísima fatiga virtual.
Pero la segunda razón, y quizás la más importante, es que esta es una conferencia en su propia salsa, en la Amazonía, en la triple frontera colombo-peruano-brasileña, es decir, desde las raíces. Vamos a estar en el territorio, con la gente, donde está el corazón de nuestro trabajo. Y la estamos organizando con muchísimo empeño con tres instituciones, la UNAL de Colombia, la UNAP de Perú y la UFAM de Brasil. Entonces, estamos muy atentos a sus propuestas, que son realmente el aporte más importante de esta conferencia. Quedamos atentos a ellas y esperamos verlos entonces en Leticia el próximo año en julio. Muchísimas gracias.